Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro. Deseo que esta noche sea una noche de bendición para todos. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Bueno, el nombre de hoy está algo raro, ¿no? El nombre de la predicación, ¿no? El nombre de hoy es Cuatro esposas. eh, Cuatro esposas, 10 leprosos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a leer la palabra. ¿Amén? Entonces, la escritura dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Bueno, para agilizar un poco todo esto por cuestiones de tiempo para que ustedes me ayuden, por favor vamos a buscar a Lucas capítulo 17, vamos a estar leyendo desde el 11 hasta el 19, el texto que habla de los 10 leprosos. Bueno, en el Talmud, el libro de sabiduría de los judíos, hay un texto en donde usted al leerlo va a encontrar mucha sabiduría. Quiero tocar el Talmud porque es el libro de sabiduría de los judíos, ¿no? Y pues precisamente ahorita, hablando de los 10 leprosos, vamos a encontrar una posición en donde hay unos judíos involucrados con lepra, ¿no? Entonces, el Talmud, los judíos lo tienen como un libro de sabiduría. Y hay una historia muy particular, hay una historia en donde un hombre tenía cuatro esposas. La primera esposa era la mujer que él más amaba, ¿sí? Era la mujer que él más quería, la que más cuidaba, la que más alimentaba, ¿sí? La segunda esposa era la mujer con la que él más se esforzaba por tener, ¿no? Era, era una mujer que a él le costaba mucho tener, era una mujer muy cara. La tercera esposa era una mujer que él frecuentaba de tanto en tanto, de vez en cuando, ¿sí? Y la cuarta esposa era la mujer menospreciada, era a la que él no le prestaba atención. Entonces, yo leyendo este texto, yo me puse a pensar, yo me puse a analizar, bueno, ¿y qué querrá decir este texto? Bueno, pues un día el hombre, quiso hacer un largo viaje y le dijo a su primera esposa, le dijo, acompáñame porque tengo que ir a hacer un largo viaje. La, la esposa lo primero que le dijo tajantemente, le dijo, yo por allá no voy, yo por allá no voy. Le dijo tajantemente, yo por allá no voy a ir. ¿Sí? Entonces el hombre se asustó. La segunda esposa le dijo, ven, acompáñame a este largo viaje. La segunda esposa le dijo, yo no voy a ir. También le dijo tajantemente, yo por allá no voy. Como el taxista, ¿no? La tercera esposa, que era la que él de vez en cuando frecuentaba, le dijo, yo voy solamente hasta la puerta. Te acompaño a la puerta y allí en la puerta te digo adiós. Me voy a despedir de ti. ¿Sí? Entonces el hombre defraudado, desilusionado, ¿cómo se sentiría usted, no? Defraudado, desilusionado, diría, bah, voy a ir a, voy a decirle a mi última esposa, que es a la que yo prácticamente ni veo ni le presto atención, ¿sí? Y le dijo a la esposa, a la cuarta esposa, por favor acompáñame en este largo viaje. Y la cuarta esposa le dijo,
está bien, yo voy a ir con usted. ¿Sí? Entonces, cuando usted se pone a ver la enseñanza de este libro, que es el libro de sabiduría de los judíos, yo me puse a interpretar un poco, y es que el largo viaje es el camino a la muerte. El largo viaje que este hombre quería emprender era el camino a la muerte. La primera esposa simboliza la carne. La primera esposa es la carne, es la que usted más cuida, es la que usted más ocupa tiempo, ¿no? Ella era la mujer más cuidada, más preservada, ¿cierto? Entonces, es como nosotros en la vida, ¿no? Lo primero que nosotros cuidamos, ¿qué es? Nuestra carne, ¿no? Sí. Entonces, nosotros nos desgastamos cuidando nuestro aspecto, ¿no? Qué curioso que es algo que primero se nos desgasta, ¿cierto? O sea, yo sobre todo, por ejemplo, le hablo a las mujeres, ¿no? La mujer es muy vanidosa. No es que el hombre no lo sea, pero el orgullo de una mujer muchas veces es su belleza, ¿cierto? Y, y dice la escritura que la belleza, como la hierba, hoy es hermosa, mañana deja de serlo, se seca, ¿cierto? Entonces, eh, este hombre fue a buscar a una de sus esposas, a la primera, pero la primera, que es la carne, se desgasta. Ella no lo puede acompañar en el largo camino de la muerte. O sea, ella no puede entrar a la vida, al más allá, ¿no? Con él. Fue a la segunda esposa. La segunda esposa son las riquezas, ¿sí? La segunda esposa, que era la que más costaba sostener. Y es que a veces nosotros nos centramos mucho en el dinero, nos centramos mucho en la riqueza, ¿cierto? En tener una buena posición. Y pues finalmente las riquezas tampoco nos pueden acompañar a nosotros al más allá, ¿cierto? A ese largo camino, porque nosotros pensamos que la vida es un largo camino, no. El largo camino está después de la vida, ¿no? O sea, en la muerte. En realidad, la vida, según la escritura, también es como la hierba, que hoy es y mañana deja de ser, que es como un soplo. O sea, lo más corto, según la escritura, según la Biblia, que es la vida. Entonces, este hombre fue a llamar a su segunda esposa, pero pues es que es imposible que a usted le metan la casa, el carro, la moto, es imposible que a usted le metan algo al cajón. Imposible. ¿Cierto? Es imposible que a usted le metan su ropa, es imposible que a usted le metan sus joyas al cajón, ¿cierto? Pero bueno, este hombre pues se asustó con la primera, se desilusionó con la segunda, y con la tercera pasó lo mismo, pasó una desilusión y un susto. ¿Sabes por qué? Porque la tercera esposa es la familia. La familia que comprende la esposa o el esposo, los hijos, la madre o el padre, ¿cierto? Entonces, hay un texto en donde un saduceo viene y le pregunta al Señor Jesús. Bueno, había un caso de una mujer que se le murió el esposo, después se entregó al hermano, y después y el hermano también murió, después se le entregó también al otro hermano y también el otro hermano murió, y después se le entregó al otro hermano y el otro hermano también murió. El saduceo le dijo, en los postreros días, cuando nosotros estemos en la gloria, o cuando nosotros pasemos a mejor vida, ¿de quién será llamada esposa de alguno de estos? Entonces el Señor le dijo, bien, cuando todos pasen a mejor vida, ninguno dará en casamiento, ninguno tendrá propiedad en otro, ¿cierto? Queriendo decir lo siguiente, que cuando nosotros estemos en el reino de los cielos, ninguno de nosotros va a tener relación de ni siquiera de que estemos casados ni nada de ese tipo de cosas. Eso no va a tener ninguna relevancia. O sea, ¿qué está queriendo decir el Señor Jesús? Que cuando nosotros estemos en el más allá, ni siquiera nuestros seres queridos nos van a poder acompañar. ¿Amén? Entonces, qué curioso, ¿no? Que lo diga un saduceo. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Ellos creían que si ellos obedecían la Torah, la ley, si ellos le obedecían a Dios aquí en la tierra, Dios los iba a bendecir económicamente, financieramente, y les iba a dar prosperidad, fertilidad,
¿cierto? Pero ellos no creían en la vida, en el más allá, ¿cierto? Eran judíos, pero ellos no creían en qué, en la vida después de la muerte. Entonces esta pregunta se la está haciendo ¿quién? Un saduceo. Y él está diciendo, cuando usted esté conmigo en la gloria, no va a haber género, no va a haber sexo ni masculino ni femenino, usted no va a poder dar en casamiento, o sea, ella no va a ser llamada esposa de nadie porque sencillamente va a ser una hija más, ¿cierto? Entonces, yo les estoy dando varios datos, espero que de pronto no se confundan, ¿cierto? Entonces visitó a las tres esposas, volviendo al texto, ¿cierto? Volviendo al tema. Visitó a las tres esposas y a las tres primeras le dijeron que no. Adivinen quién fue la única que le dijo que sí. La cuarta esposa es la que no quería ni le prestaba atención. La cuarta esposa era la que no quería ni él le prestaba atención. La cuarta esposa es el alma. La única que puede acompañarlo a usted después de esta vida es su alma. No hay más. Entonces, qué curioso que es a lo único a lo que nosotros no le prestamos atención. Usted todos los días, amigos, yo también, aunque yo tengo algo diferente a muchos, y es que yo vivo pensando en Dios. Mi diario vivir es Dios. Pero, amigos, muchos de los que me están escuchando el día de hoy, y yo, o sea, yo no pretendo ser el hombre más espiritual, pero sí ando pensando mucho en él, en la escritura, ando escuchando la palabra. Yo no menosprecio la palabra porque entiendo que la palabra es lo fundamental en la vida del creyente, ¿cierto? Yo alimento mi alma, yo ocupo tiempo en mi alma, ¿cierto? Yo quiero hacerle a usted esa pregunta. ¿Usted a cuál o sea, usted, el esposo, somos cada uno de nosotros? Le quiero hacer esa pregunta y quiero que usted se haga esta pregunta el día de hoy. ¿A cuál esposa es a la que usted más ama? ¿A cuál es a la que más le dedica tiempo? ¿Es a su carne? ¿Al sexo? ¿A los placeres? Quizás de pronto es a la economía. O quizás de pronto le presta demasiada atención a su esposa, a sus hijos, a su cónyuge, a su cónyuga. No sé si esa palabra exista. No existe, ¿no? Su cónyuge. A los que le pido una disculpa a la Real Sociedad, a la Real Sociedad, a la Real Academia, ¿no? Bueno, ¿a quién es al que le prestamos más atención? Es la pregunta que yo quiero que usted se haga el día de hoy, ¿cierto? Entonces quiero traer esta enseñanza al Talmud porque qué curioso, ¿no? Hoy quiero tocar un texto que es el texto que está en Lucas capítulo 17. Allí en Lucas capítulo 17 lo voy a leer rápidamente. Desde el versículo 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, qué curioso que haya sucedido esto, ¿no? Yo quiero hablarles un poco acerca de la lepra. La lepra es una de las enfermedades antiguas más fuertes. Los que conocen un poco acerca de la lepra, les invito a que profundicen un poco más acerca de qué era la lepra, ¿no? Y a los que no la conocen, les pido que por favor googleen qué era la lepra. La lepra era algo terrible. Si a usted le daba lepra, quiero decirle una cosa, amigo. A usted se le caían las orejas, la nariz, se le caían las extremidades, se le podrían las manos, se le podrían las piernas. Usted tenía que andar con una capa para arriba y para abajo. La lepra era muy particular, porque la lepra era una de las enfermedades que no lo dejaba a usted
congregarse en la comunidad, no lo dejaba usted congregarse con sus amigos, con sus allegados. De hecho, la lepra era la única que hacía que usted fuera abandonado hasta por sus mismos familiares, ¿cierto? Un leproso no tenía derecho a entrar al templo. Un leproso no podía ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque estaba inmundo. Estaba excluido completamente de la sociedad. Entonces yo quiero que ustedes se pongan un poco en la posición de estos 10 leprosos, ¿no? 9 eran judíos. Solamente había un samaritano. Pero bueno, este hombre andaba, o sea, como que había una comunidad de leprosos. Entonces, la familia de todos ellos eran ¿quiénes? Los mismos leprosos. Lo curioso de todo este texto y que tiene mucha relación con el texto que les toqué al inicio, con la historia que les toqué al inicio, porque en realidad no les toqué el texto del Talmud, es que solamente uno fue el que volvió dando gloria a Dios. Solamente fue uno el que le dio prioridad ¿a qué? A su alma. Los otros no le dieron prioridad al alma. Y es que en esta historia del Talmud hace falta una esposa. La esposa que le hace falta a esta historia del Talmud es una a la que muchos, dejando todo lo demás, se desvían completamente porque viven engañados por esta esposa. Y esa es la esposa de la religión, es la religión. ¿Cierto? Quiero añadirle esta esposa porque casualmente el que les hizo el milagro a ellos fue Jesús, ¿no? No fue cualquier otra persona, no fue de pronto el apóstol Pablo, no fue ninguno de los discípulos, fue el Señor Jesús, ¿cierto? Quiero que cuando ustedes miren el texto, lo primero que vean es, hagan una relación de qué estaba sucediendo. Eran hombres con capas que se paran a lo lejos y le dicen al Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No le dijeron Jesús, hijo de David, ¿no? Porque en otros textos mencionan a Jesús, hijo de David, no. Aquí le están llamando Maestro. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué estos hombres le llaman Maestro a él? ¿Cierto? Posiblemente lo estaban escuchando de lejos. Posiblemente ningún sacerdote podían acercársele a él. Entonces, estos hombres se encontraron que en el discurso de Jesús, en lo que hablaba Jesús, había algo diferente, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que ellos estaban escuchando la historia del rico y Lázaro, ¿no? Entonces, ahí la historia del rico y Lázaro está un capítulo antes, ¿no? Entonces, también está la enseñanza de ocasiones de caer, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro, habla mucho acerca de qué, de la pobreza, ¿no? De la vulnerabilidad de un hombre que andaba afuera de un palacio de un hombre rico, que nunca obtuvo ningún bien y que a lo contrario estaba muriéndose a las puertas de este hombre rico, pero este hombre rico no fue capaz jamás de extenderle la ayuda a este hombre pobre, ¿no? Entonces yo quiero que usted preste atención a lo que tiene usted en su mano, tiene a la Biblia, no tiene cualquier libro. Hoy quiero que se alimente su alma, hoy quiero que usted alimente su corazón con esto que le quiero transmitir de parte del corazón de Dios. En ese momento escuchan posiblemente la historia del rico y Lázaro. Puede ser que escucharan otra historia, pero esta historia es muy particular, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque los maestros que ellos tenían eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Eran a los únicos que ellos no podían escuchar porque casualmente estos hombres enseñaban en la sinagoga. Pero era difícil que ellos tuvieran comunicación porque ellos no podían entrar a las sinagogas. O sea, estos hombres no tenían derecho ni siquiera a una vida cultica, ¿cierto?
El tema aquí es que estos hombres le dicen, maestro, ten misericordia de nosotros, y el Señor Jesús tiene misericordia de ellos. Lo que les manda hacer ellos es, vayan y preséntense a su sacerdote. La pregunta aquí es, Era una ley, ¿no? claro, era la ley, ¿no? En Levítico está expuesta la ley acerca de los leprosos, qué tenían que ellos hacer cuando eran limpios, ¿no? Tenían que presentar una paloma, tenían que presentar el sacrificio. Eso lo pueden ver en Levítico, ¿no? Entonces, estos hombres le hacen caso al maestro. Entonces, posiblemente ellos dijeron, la única alternativa que nosotros tenemos es pues hacerle caso a él, ¿cierto? Dice que cuando iban de camino a presentarse a los maestros, ¿cierto? A los sacerdotes, que en ese entonces eran los maestros, pues ¿qué sucedía? Se les empezó a caer la lepra, se les empezó a deshacer toda esa escama que le nace a los leprosos, empezaron a ser curados. Entonces, todos ellos fueron a presentar su sacrificio. El único que no fue a presentar su sacrificio, adivinen quién fue, el samaritano. ¿Por qué el samaritano no pudo ir a presentar su sacrificio? Porque los samaritanos no podían entrar ¿a dónde? Al templo. Al templo. Ellos no podían sacrificar, aunque ellos tenían su monte, que era el monte Gerizim. Ellos podían ir allá a ofrecer sacrificios. Este hombre entendía que en el único lugar verdadero en donde se podían ofrecer sacrificios era en donde, en el templo, ¿cierto? Entonces, este hombre dijo, se me quitó la lepra. Fue el único que se dio cuenta que había algo diferente en aquel hombre que le dijo, vaya y preséntese al sacerdote. Pero él dijo, este hombre es mejor que mis maestros, es mejor que mis sacerdotes, ¿cierto? Entonces, este hombre lo único que hizo fue escuchar la palabra de en ese entonces Jesús, la creyó, la obedeció, trató de presentarse a su maestro, pero al darse cuenta que la lepra había desaparecido, dijo, ¿quién es mayor que este hombre que pudo darme por fin a mi esperanza, que limpió mi vida de la lepra? Y es que la lepra es el orgullo que carcome al cristiano, que carcome a nuestra sociedad. Entonces, al inicio le leí un texto, ¿no? Yo estuve buscando hombres leprosos en la Biblia, ¿no? Y no pude encajar a otro hombre más leproso que a Saúl en esta historia. Saúl fue desechado completamente por Dios, igual que estos leprosos. Estos hombres fueron desechados por Dios, no por Jesús, por Dios, porque la ley dice, la ley fue dada por Dios, ¿cierto? Y estos hombres no tenían derecho absolutamente ya a nada. Al único hombre al que yo veo en la escritura que Dios le quita el reino y que lo desecha completamente fue a Saúl. Entonces yo digo, ¿qué cosa tan grave cometió Saúl para que fuera desechado? ¿Cierto? ¿Qué fue lo tan grave? Y es que la lepra lo separa a usted de su familia, ¿sí? La lepra lo llena a usted de tanta carcha y se le empiezan a caer todos los pedazos a usted que lo separan a usted de su familia. ¿Qué no fue el orgullo lo que separó a Saúl de Jonatán? Este hombre se llenó de tanto orgullo que hasta en cierta ocasión estuvo pensando en matar a su hijo, porque probó un poco de miel, porque lo desobedeció, ¿no? ¿Qué acaso este hombre no trató de ofrecer sacrificios, ¿cierto? Tratando de hacer la labor del sacerdote, tratando de acercarse a Dios en sus propias fuerzas, y que no fue el mismo Dios el que lo desechó? Hombre más leproso que Saúl no he podido encontrar en la escritura. Un hombre al que Dios le quitó completamente el reino. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Llenarse de orgullo. Ser obstinado. O sea, el orgullo, la terquedad, es la lepra que en la actualidad corrompe al cristiano.
Y el cristiano no se da cuenta, o el creyente no se da cuenta que es la peor lepra que puede padecer un ser humano. La peor lepra es no darse cuenta de que está enfermo, de que necesita de su creador. La peor lepra es no depender de su creador. Qué curioso, mire la historia de los leprosos. En la historia de los leprosos el Señor Jesús dice, oiga, ¿acaso no eran 10 leprosos? ¿Por qué solamente volvió uno, dándole gloria a Dios? ¿Dónde están los otros 9? Los otros 9 tenían ¿qué? Tenían el templo. Tenían maestros a los cuales se podían presentar. Tenían la Torá. Podían ir a la sinagoga. Podían presentarse ante su familia. Estos hombres tenían prácticamente lo que tenía el esposo de la historia del Talmud. ¿Cierto? Posiblemente este era el problema. Que estos hombres tenían mucho que perder, según ellos. Entonces, ¿qué sucedió con estos hombres? Pues estos hombres fueron y se presentaron ante el sacerdote, y lo primero en lo que ellos pensaron que era, en recuperar ¿qué? Su familia, su salud, sus riquezas, su carne, y la esposa que no menciona el Talmud, su vida religiosa. ¿Cierto? Entonces se presentaron, fueron limpios, pero ellos no le iban a decir al sacerdote, el nuevo Mesías, Jesús, el que enseña, fue el que nos limpió. No, ellos se presentaron ante el sacerdote, ofrecieron sus sacrificios y chao amigos. Si te vi no me acuerdo. Pasa mucho con muchos cristianos que reciben el milagro, y el milagro, en lugar de traerlos a Cristo, lo que hace es alejarlos de Cristo. Yo veo que en los evangelios se presentan cientos y miles de milagros. Dice la escritura que se presentaron tantos milagros que ni siquiera se pudieron registrar la cantidad de milagros que hizo el Señor Jesús. ¿Cierto? Ahora los milagros que hicieron los apóstoles. ¿Cierto? Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas personas se presentaron en la muerte del Señor Jesús? ¿Cuántas personas se representaron después de que Él resucitara? Verdaderamente las personas que recibieron los milagros de parte de Jesús fueron hombres y mujeres de fe. ¿Qué al caso, por ejemplo, Lázaro, que fue un resucitado, no debió haber sido un hombre de renombre en la escritura? No debió haber sido un discípulo, un hombre, un seguidor, ¿cierto? Posiblemente sí, pero la escritura no lo menciona, ¿no? Resucitó Lázaro, ¿y qué pasó con Lázaro? En cambio, la samaritana, que no recibió un milagro. En cambio, por ejemplo, exactamente, Diana está diciendo algo que es una realidad. En cambio, la samaritana, que no recibió ningún milagro, fue y le predicó a la aldea y todos se convirtieron. Todos en Samaria. Todos en Samaria se convirtieron. Amén. Entonces, el Señor Jesús termina diciendo, ¿dónde están los que tienen la palabra, los que se han congregado en una sinagoga, los que han escuchado a pastores, a sus maestros? ¿Dónde están? No los veo. En cambio encuentro a este extranjero acá, y él sí vino y dio gloria a Dios, y vino y me buscó a mí, se postró en tierra. ¿Qué es lo que pasa con el creyente en la actualidad? Que tiene un ego y un orgullo así de grande, y que quiere que Dios le resuelva la vida como si Dios fuera el mago de la lámpara de Aladino. Froto la lámpara 3 veces y me aparece Dios y le dice, oiga, le tengo aquí la solución para todos sus problemas. Pero lo único que necesita usted es frotar la lámpara 1 vez, 2 veces, 3 veces, congregarse de vez en cuando orar, muy rara vez leer la Biblia, y usted, cuando le está yendo mal, termina echándole la culpa a Dios. O termina echándole la culpa a su pastor, que es peor.
¿Y por qué digo que peor? Porque pues finalmente yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo restaurarle la vida a nadie, ¿cierto? Usted tiene que ir a Dios, usted tiene que ir a Dios. ¿A quién, a dónde no fue Saúl? A Dios. ¿Qué no hizo Saúl? Desobedeció completamente el orden de Dios. ¿Qué había en la mente de Saúl? Saúl fue un hombre que fue proclamado rey, pero fue escogido por la gente, fue escogido por la carne de la gente. Porque ¿qué pide la carne? Alguien hermoso, fuerte, grande, ¿cierto? Eso fue lo que escogió ¿quién? La gente, ¿cierto? ¿Cuál fue la advertencia de Dios? Le dijo, ciertamente el día que venga el rey que los va a gobernar, ese rey los va a gobernar y los va a esclavizar. Y va a tomar a sus hijos como guerreros y los va a enviar a la guerra, ¿cierto? Va a tomar a sus mujeres, va a tomar del fruto de la tierra, los va a estafar. Entonces, eso es lo que hace la carne, pero nosotros vivimos aferrados a la carne, lo que a mí me satisface, lo que a mí me agrada. Entonces, todo mundo se la pasa ahora viendo el culto a través de las redes sociales. ¡Qué maravilla! Desde la comodidad de su cama. Pudiendo venir, ¿no? Claro, pudiendo venir, no. Andan aferrados a su carne. Entonces yo creo en Dios, creo en Jesucristo a mi manera, no a la manera que Él estipuló, no a la manera. Entonces la congregación se ha convertido en algo digital. Después de la pandemia, en lugar de que los cristianos mejoraran, ahora resulta y pasa que todo lo hacen por las redes sociales. Y lastimosamente, estos medios se han convertido no en el beneficio de personas de pronto discapacitadas, de personas que de pronto no se pueden mover de su cama, de personas que verdaderamente no pueden hacer las cosas por sus propios medios y que necesitan de estos medios, a convertirse en el mecanismo de congregación de personas que posiblemente, sin ser ofensivo, de pronto sí tienen una afectación en su cabeza porque no han entendido la escritura. Posiblemente tienen una afectación aquí en la cabeza. Tienen disculpa aquellas personas que viven lejos, que tienen de pronto una discapacidad, personas que de pronto no pueden. Pero la escritura llama a congregarnos. Congregarnos es reunirnos en la reunión de los santos. Esa es la congregación. En pos de la palabra de Dios, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré, dijo el Señor. Pero nos carcome el orgullo, la prepotencia. Nosotros creemos que todo en nosotros es como el tema del microondas, ¿no? Nos agrada la comida en el microondas, el maíz pira, pero es lo que finalmente termina dando cáncer, ¿no? La comodidad es el problema en la actualidad del creyente. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl era el más grande, el más hermoso, el más precioso, ¿cierto? Pero el hombre no quería depender de su pastor. El hombre no quería depender de otra persona. Entonces, ¿cómo estipuló Dios después de los grandes jerarcas de la fe, ¿no? Después de Abraham, Isaac y Jacob, de los patriarcas, ¿no? ¿Qué fue lo que estipuló Dios? Jueces, ¿cierto? Entonces, eran hombres que Dios levantaba de tanto en tanto que tenían comunión con Él, pero no eran patriarcas, ¿cierto? No hizo convenio con ellos porque muchos de ellos fueron fraudulentos, ¿cierto? Por ejemplo, vemos el caso de Sansón. Entonces, Dios no hizo convenio con ellos porque ya había hecho convenio ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, uno de los últimos jueces que Dios levantó, ¿quién fue? Samuel. Fue uno de los últimos jueces. Entonces, este hombre llamado Samuel fue un hombre que dirigió durante muchísimos años el pueblo de Dios, tanto en su parte política como en su parte religiosa. Al hombre no le fue mal, pero el pueblo quería rey, ¿cierto? Entonces, el rey que fue escogido, Saúl, trató de hacer
el trabajo político, pero el hombre no quería solamente hacer el trabajo político, sino él quería torcer la religión para que la religión le sirviera a él. O sea, para que todo le fuera muy cómodo. Entonces, el hombre terminó haciendo sacrificios, terminó haciendo cosas que Dios no le había mandado, que no había puesto en sus manos, y terminó haciendo las cosas mal. ¿Qué sucede con las personas que viven bajo la religión? Entonces, como no nos estamos congregando, ¿qué terminamos haciendo de vez en cuando? Haciendo obras de caridad. ¿Cierto? Entonces, yo no me congrego, yo no diezmo, yo no ofrendo, pero mi manera es mejor, ¿no? Entonces dicen, yo no ofrendo ni diezmo porque el pastor se come la plata, ¿sí? Eso lo dicen para todos y muchos, los que no entienden el tema del diezmo, hablan así, pero son los que nunca han dado un peso, ¿sí? Entonces, cogen y dicen, la mejor religión es portarse bien. ¿Quién no trataba de hacer eso, Saúl? La mejor religión es hacer las cosas bien. Saúl, si usted se pone a ver, lo único que trató de hacer fue hacer sacrificios a Dios. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl lo primero que pensó, no, yo no necesito de Samuel, yo no necesito del pastor, yo necesito ¿qué? Hacer buenas obras. Yo no necesito congregarme, yo no necesito obedecer a la palabra de Dios. Yo lo único que necesito es hacer buenas obras. ¿Cierto? Entonces el hombre cogió, fue y se dirigió y trató de hacer de pastor y lo que terminó haciendo fue ¿qué? Embarrándola. Entonces ahí en el texto de Samuel, de primera Samuel, la reprensión es bastante dura, ¿no? Dice, primera Samuel 15, veintidós. Presten atención lo que dice aquí la palabra, dice. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas o sacrificios como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, el ser terco, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, ¿cuál fue el pecado de Saúl? El pecado de Saúl fue tratar de retener ¿qué? A sus esposas. El pecado de Saúl fue tratar de retener ¿qué? Su carne, porque era un hombre que vivía de miedos. Y también de complacer al pueblo, ¿no? Y tratar de complacer al pueblo. Que el 24 él confiesa eso, ¿no? ¿Mm? El pecado de Saúl fue el rebelarse en contra de la palabra que Dios le había dado a él a través del profeta. Mire, yo no quiero defender la postura de nosotros los pastores, ¿sí? Ser pastor no es fácil. El que piense que el ser pastor es fácil, que es solamente hablar carreta, está completamente errado. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros cargamos en nuestros lomos, en nuestras espaldas, la carga de Cristo. Y la carga de Cristo no es una carga fácil. La carga de Cristo obviamente es más ligera porque no dependemos de nuestro propio esfuerzo, pero aún así nosotros tenemos una gran responsabilidad. El estar escuchando a las ovejas, el estar aconsejando a las ovejas, el estar pendiente de las personas es uno de los trabajos más desagradecidos que hay. ¿Cómo se sintió Saúl cuando fue rechazado por el pueblo? ¿Cuál era el trabajo de Saúl? De Samuel, perdón. ¿Cuál fue el trabajo de Samuel? ¿Cómo se sintió Samuel cuando el pueblo lo rechazó? ¿Se sintió mal? Tanto así que fue a Dios y lloró amargamente, le dijo, Señor, este pueblo es un pueblo duro, de dura cerviz. Están rechazando lo que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. No te preocupes. Entonces, imagínate, nosotros
como pastores tenemos que oír eso y tenemos que obedecer a Dios en eso. Entonces, cuando las personas nos tratan mal a nosotros, cuando las personas terminan echándonos a nosotros la culpa, cuando las personas terminan siendo desagradecidos con nosotros, los pastores, pues finalmente a nosotros nos duele. Pero pues el único camino que nos queda a nosotros es entender lo que Dios le dijo a Samuel. No rechazan, a nosotros no nos rechaza el hombre, ni la mujer a la que nosotros hemos tratado de cuchichear, ¿no? De estar pendiente, de pastorear. No, a nosotros no nos rechazan es a Dios. Porque el trabajo del pastor es un trabajo complicado, es un trabajo desagradecido. Imagínense Samuel tratando de ayudar al pueblo, libertando al pueblo, pero pues finalmente el pueblo quería irse por su carne, ¿no? Quería un rey. ¿Quería un rey para qué? Para que fueran y pelearan y ganaran territorios y poder abusar de mujeres de otros pueblos, poder tomar posesiones de riquezas, poder hacer muchísimas cosas y tener segura a su familia. ¿Qué no son las esposas que menciona el Talmud? Estos hombres que eran judíos amaban ¿qué? A sus esposas, a sus 3 esposas. ¿Amaban qué? Su carne. ¿Amaban qué? Sus riquezas. ¿Y amaban qué? Su familia. Ellos querían tener poder. Entonces, para eso tenían que hacer ¿qué? Rechazar al hombre de Dios que en ese momento era Samuel. Y no estoy tratando, vuelvo digo, no estoy tratando de defender nuestra postura como pastores, pero es que en realidad el predicar la palabra de Dios en la actualidad es muy difícil, no es fácil, sobre todo porque hay mucha desinformación, y sobre todo también porque el creyente en la actualidad está completamente enamorado de sus esposas, que terminan siendo ¿qué? Ídolos. Y son obstinados, son tercos, dice la escritura, dice que la obstinación es igual o peor que la idolatría. O sea, cuando Dios le dice, hombre, por ahí no es, pero usted, me meto por ahí, me meto y persigo y sostengo y es que me tiene que ir bien así y es que tienen que hacerse las cosas a mi manera, a mi modo y es que es así, 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 así. Dios no acepta eso. Dios ve esa obstinación como idolatría. Eso es lo que sucede. Entonces, Dios dice, yo no acepto eso. Yo no acepto eso. ¿Cierto? Entonces, cuando usted esté delante de Dios, tocando la vida eterna, usted no va a seguir pensando de que Dios le va a aceptar a usted el mismo pensamiento en cuanto a su carne, en cuanto a las riquezas, ni en cuanto a su familia. Ninguno de esos lo va a poder acompañar a usted a la tumba. Ninguno de ellos. La única que medio se acercó fue la tercera esposa que le dijo, hasta la puerta lo acompaño. Porque es así. La familia o la esposa, hasta cuando lo entierran a usted, hasta la puerta, hasta cuando lo entierran a usted, hasta ahí lo acompañó. De ahí para allá, no hay más. Pero usted está descuidando su alma. Su alma es lo que usted más descuida. Y descuidamos todos. Por estar pendiente de nuestras otras esposas, ¿cierto? De nuestra carne, de nuestras riquezas y de nuestra familia, descuidamos ¿qué? Nuestra alma. Y por estar pendientes también de la otra esposa que no menciona el Talmud, que es la religión. Eso es un problema. ¿Por qué la religión? Porque la religión no salva a nadie. Nunca ha salvado a nadie. Ojalá la religión salvara a alguien, pero no salva a nadie. La religión lo que hace es apartarlo a usted de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con los otros leprosos? Su religión no les permitió volver a Jesús. Pero el único que no tenía de qué aferrarse
porque sabía que tenía maestros falsos, sacerdotes falsos, y que en el monte no se podían ofrecer los corderos que se podían ofrecer en el templo. Pues fue este samaritano que no le quedó otra decir, oiga, no tengo a nadie a dónde volver, no tengo maestros, no tengo sacerdotes y los sacerdotes que tenemos son falsos. Voy a volver a que tuvo conmigo misericordia. Voy a volver a Jesús. ¿Qué no es el camino que deberíamos seguir todos nosotros? Dejar de estar pendientes de las otras esposas, de la carne, del dinero, de mi familia, o sea, esposa, hijos, etcétera, de la religión y volver a Jesús, volver a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, mientras usted está perdiendo su tiempo mirando TikTok, redes sociales, jugando jueguitos, mientras usted está perdiendo su tiempo haciendo riquezas, mientras usted está idolatrando a su esposo, a su esposa, a sus hijos, mientras usted está ocupado en su carne mirando a ver con cuántas mujeres tiene relaciones, mejor dicho, porque su carne es lo primordial. Recordemos que era la mujer que más cuidaba este esposo, ¿cierto? Mientras están ocupados en eso, ustedes están descuidando su alma. Y la escritura dice, ¿de qué te sirve ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué nos sirve, familia del almendro? ¿De qué nos sirve? No sirve de nada. Amen sus Biblias, abracen sus Biblias. Estos son tiempos difíciles en donde usted prefiere estar en la comodidad de su cama, chismeando en el celular, que estar leyendo la Biblia. Yo también tengo que corregirme en eso, tengo que amar más la Biblia. Mi carne a veces me gana el cansancio, las fuerzas, pero lo más importante es nuestra alma. Ningún médico aquí en la tierra le va a poder ayudar a usted con eso. El único que le puede ayudar a usted es Jesucristo, pero Jesucristo habla a través de sus pastores. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo, amor? De la palabra. Claro, porque el trabajo de los pastores es predicar la palabra. Porque la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, el trabajo del pastor no es cualquier trabajo. El trabajo del que enseña y el que predica la palabra no es cualquier trabajo. Porque a nosotros se nos es dada la palabra por fe y para fe, para que nosotros podamos compartirle al feligrés la fe. Lo que nosotros tenemos que hacer como pastores es llevar al creyente a leer la palabra, a interiorizar en la palabra. No alejarse de la palabra. El creyente tiene que amar la palabra, tiene que adorar, idolatrar la palabra a tal punto de que no le quede otra cosa más que la palabra. Y es que precisamente eso es lo que hizo el Señor Jesús con este leproso. O sea, imagínense, este samaritano ya no tenía nada. ¿Qué podía hacer él? ¿Cómo podía él presentarse delante de Dios si nadie le iba a recibir como tal el sacrificio? Y ellos sabían que el único lugar en donde podían verdaderamente, según la Torá, presentar los sacrificios era en el templo. ¿Y el templo estaba en dónde? En Jerusalén. Pero los judíos odiaban a los samaritanos. No se podían ni ver. Judíos y samaritanos no se trataban. Por eso es que la samaritana, cuando ve al Señor Jesús, le dice, tú vienes a mí y me pides agua, yo siendo samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan. Entonces, amigos, lo importante en toda esta historia es depender de Dios. Yo quiero que usted vuelva a Dios. Pero el volver a Dios es escuchar la palabra, escuchar pastores, sí. Claro, hay que tener cuidado con quién escucha uno, ¿no? Porque hay mucho charlatán por ahí, amante del dinero.
Y por otro lado, enamorarse de este libro, la palabra, la palabra. Si no hay palabra, no hay nada. Toqué el texto del Talmud, toqué una enseñanza del Talmud, pero me pareció coherente utilizarlo aquí, para que usted a profundidad pudiera analizar el corazón. Uno de Samuel, uno de Saúl, y dos de los 9 leprosos que no fueron a encontrarse con Jesús. O sea, si yo tengo una enfermedad terminal que es la lepra, que me está carcomiendo, que me bajó las orejas, que me bajó la nariz, que las extremidades se me pudrieron y soy sano, yo lo primero que hago, honestamente, pienso yo que sería que ir y por lo menos humillarme ante la persona a la cual le debo el milagro, ¿no? En este caso es ¿a quién? A Jesús. Pero ellos tenían la religión, su familia, sus riquezas, ¿cierto? Su carne que cuidar ahora, ¿no? Pero este hombre, que era un samaritano, sin religión, sin nada que lo atara en su corazón, vino a Jesús. Quizás tenemos tantos dioses en nuestra vida cotidiana que esos dioses son los que no nos permiten acercarnos a Dios. Espero que la palabra de hoy les haya servido. Por favor, volvamos a Jesús. Vuelvan a Jesús, vuelvan a la Escritura, vuelvan a la palabra. Es el deseo de Dios, no es mi deseo, es el deseo de Dios que nosotros volvamos a la Escritura, que volvamos a congregarnos, que tengamos comunión. Es el orden, o sea, ese fue el orden estipulado por Dios. Y ahora usted le salió más inteligente a Dios, salió con algo mejor según usted. No, amigo y mujer que me escucha, es necesario que volvamos a nuestro primer amor. Amén. Espero que sea una semana, un fin de semana lleno de bendición para todos y cada uno de ustedes. Si tienen más preguntas acerca de la predicación del día de hoy, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Muy pronto estaremos subiendo contenido a YouTube, deseando que todos ustedes y sus familias sean bendecidos por siempre. Amén. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.